there came a sound from heaven. Buenos días o buenas noches, buenas tardes o dependiendo en el horario en que reciba la programación. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson. Creo que tuviste una buena salida, ¿no? Así es, maravillosos servicios. Estuvimos en Beaver Dams, Nueva York. Paris Reagan y Joseph Larson. Qué bueno tenerles a todos aquí. Y anoche tu hija hizo un excelente Lo escuché en avión entre Detroit y Alabama. Fue algo difícil lo que trajo, pero fue excelente. fue. Y gracias al Señor por ello, ¿no? Sí, ella tuvo que labrar la tierra ayer, ¿verdad? Bueno, le hace bien al pueblo de vez en cuando quitar las escamas. Sí, así, sí, así es. Y esta noche, o bueno, esta tarde, esta mañana empiezan las Correcto, sí, enseñanzas, señor. ¿no? Nuestra sesión pre-campaña comienza esta tarde de 1 a las 2, pero Mike Musgrove, y después de 2:30 a 3:30, nuestro querido Dave Smith, de 6:30 a 7:30, el doctor David Watts. Todo esto es en el auditorio de FCA. También el martes, al mismo tiempo, de 1 a 2, Mike Musgrove. De 2:30 a 3:30 tendremos a Dale Uzay. Y de 6:30 a 7:30 el doctor Watts. Nuestras últimas sesiones para pre-campaña en el auditorio FCA, el miércoles de 9:30 a 10:30, John y Josh Rosenstern, que no hay una de 10:30, sí, el doctor Watts de Sí, el 10:30 doctor Watts, creo. a 11:30 el doctor Watts, así que todo eso disponible y después la campaña comienza, el campamento comienza a las 7 el miércoles y después jueves, viernes y sábado, 3 servicios. Yo tengo el privilegio de predicar el jueves en la mañana y el sábado en la mañana. Joseph predicará el viernes en la mañana y tenemos servicios bueno, a las 2 de la tarde. Paris, tú estarás enseñando el jueves en la tarde, ¿verdad? El jueves a las 2. Y también una variedad de predicadores de ahí en adelante. Toda la semana Tommy Bates será nuestro invitado predicador o nuestro predicador invitado a las 7 el jueves. ¿Y quién es este caballero que predicará el viernes? Enfatiza lo de joven. Sí, ese jovenazo. El hermano Swagger predicará el viernes, Donnie el sábado y el hermano Brown terminará el domingo. Gran semana de enseñanza, de predicación. No hay nada como campaña, así que vengan y acompáñenos. Si pueden llegar ustedes y estar aquí con nosotros, es una cosa verlo por televisión, pero es completamente diferente llegar y estar con nosotros. Gente unánime, con la misma fe, de todo el mundo, estar en una atmósfera en la que Dios puede cambiar el corazón y la vida. Así que, damas y caballeros, es tiempo de campaña. Y eso fue advertencia, no perdérselo. Así que, por favor, vengan y sean parte de lo que Dios está haciendo. Si pueden llegar, por favor, se los agradezco. ¡Wow! Wow. ¿Quién fue el que hizo esa situación? Bueno, no fui yo, creo que fue la esposa de Paris que le estaba llamando. ¿Eso fue lo que sucedió? Específicamente, tal vez. Ella me llamó y me dijo que no se preocupe. Va a ser un tiempo maravilloso, hermano Bueno. Swagger. Así que les animamos a todos que vengan y revisen el itinerario. Pueden hacerlo en jsm.campmeeting.org o sonlifetv.com. Pero vengan y acompáñenos, como les dijimos, en persona es completamente diferente y mucho más mejor, como dice mi amigo. Empezamos hoy con una nueva doctrina, la doctrina de la edad del reino. Y muchos de ustedes han tenido preguntas sobre esta doctrina, cómo será. Y bueno, es sorprendente, francamente. Será maravillosa, será milagrosa, francamente. Así que no se pierda un día, no sé cuánto tiempo durará esto, tal vez 1 o 2 semanas. Así que, disculpe. Él está en dolor, es lo que le sucede. No creo que hemos cubierto nada en una semana, pero bueno. Un Tendría que ser párrafo, 2, tal vez. bastante, bueno, larga la semana. Bueno, vamos a dejarlo como está. La doctrina de la edad del reino. La edad del reino a veces referido como el reino milenario. Durará por 1000 años. Jesucristo reinará personalmente y de hecho Él en esencia
será el gobierno del mundo. Será un tiempo de paz y prosperidad como el mundo jamás ha visto en toda su historia. Y de hecho, Satanás y todos sus demonios y ángeles caídos serán encerrados en el abismo en ese tiempo en particular. Entonces, aquel que roba, mata y destruye no tendrá acceso a este mundo propiamente. No habrá guerra en este tiempo y un mundo sin guerra es algo que nunca se ha visto anteriormente, excepto por en un marco de tiempo corto que vamos a enseñar próximamente. También no habrá enfermedad y la muerte no será más, excepto en casos extremos. También podemos decir que habían dos tipos de personas en la tierra en ese momento que explicaremos más adelante. En el principio de la edad del reino comenzará al principio de la batalla de Armagedón, que también será la conclusión de la gran tribulación. Jesús dijo sobre el tiempo en particular de la gran tribulación, Porque habrá grande tribulación, los últimos 3 años y medio. como la que no hubo desde el principio del tiempo, ni habrá jamás. Volviendo a lo previamente dicho, la gran tribulación durará 7 años y será como nada que el mundo jamás ha visto antes y jamás se repetirá. Y durante los últimos 3 años y medio serán lo peor, realmente serán tan horribles que no se podrán describir. Adelante, Dave. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. Se refiere a Israel que se acerca a la extinción. Mas por la causa de los Israel escogidos, aquellos días serán acortados. por la segunda venida. Ahora, am, él dijo, a menos de que esos días sean y que no haya carne salva, entonces nos está diciendo allí que no sé si está hablando allí de la totalidad del mundo o está hablando de Israel propiamente. Sospecho que está hablando de Israel. Y vamos a llegar cerca de la destrucción, cerca de la extinción. Satanás a través del anticristo buscará destruir a la totalidad del pueblo judío. Realmente va a querer matarlos a todos, que no quede ninguno vivo, y tendría éxito realmente. Él estará muy cerca de lograrlo si no fuese por la segunda venida del Señor, que será el evento más cataclísmico que el mundo jamás ha visto. Él totalmente tendría éxito en lograr lo que otros habían tratado de hacer y no lograron hacer si no fuese por la venida del Señor. Él no va a poder lograrlo. Y si recuerdo correctamente, Zacarías dice que 2/3 van a perecer en ese tiempo. Así que estamos hablando de 4 millones de judíos que morirán al final de la gran tribulación. Horrible. Por eso Jesús dijo que será como nada que el mundo jamás ha visto antes y que nunca conocerá otra vez. En el momento más crucial de la batalla de Armagedón, cuando parece que Israel será total y completamente destruida, permítame interrumpirme y decir lo siguiente. Toda Israel para este tiempo habrá caído ante el anticristo. Él habrá amontonado o almacenado el mayor ejército que el mundo jamás habría conocido y lo hará con un propósito: totalmente destruir a Israel. La población probablemente estará en cerca de 6 millones de personas, un poco más de 5 millones ahora, creo. Y él buscará completamente destruir, sin lugar a dudas, el mayor ejército del mundo y podrá tener más de 1 millón, tal vez hasta 8 o 10 millones, con un propósito: completamente destruir a Israel. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué está tan interesado en esta pequeña nación que es del tamaño de Vermont, tal vez? Bueno,
La razón principal es la siguiente, esa idea de completamente destruir a Israel. Hay más promesas en la palabra de Dios que tienen que ver con la restauración, no destrucción, pero la destrucción de Israel, más que cualquier otra promesa en la Biblia. Y permítame reiterar eso otra vez. Hay más promesas de la restauración de Israel. Durante los últimos 2000 años, este pueblo ha sufrido horriblemente. Hitler casi los destruye y cerca de 6 millones de judíos destruidos en ese tiempo tan horrible. Entonces, si una palabra de la Biblia cae, falla, solamente una palabra, entonces Satanás ha ganado el conflicto. Él es el vencedor entonces, y él establecerá o se sentará en el trono del Dios Todopoderoso. Eso fue lo que él dijo que él quiere y estará cerca de lograrlo. Y si puede lograr que Israel sea destruida, considerando que esta es la gran promesa de restauración, entonces él habrá ganado el conflicto. Él habrá ganado la situación y Satanás será rey de la tierra y el universo, del cielo también. Él no tendrá éxito, pero él piensa que sí lo va a tener. Y él realmente hará el gran ataque, el mayor intento. Si puede lograr que Israel esté de rodillas postrada hasta el último momento, ha ganado el conflicto entonces. Así que es la razón por la cual él promueve el mayor ejército que el mundo jamás ha visto. Un propósito, destruir a Israel. Y algunos pueden hacer la pregunta, ¿Estados Unidos va a ayudar a Israel en ese momento? Yo lo dudo, realmente lo dudo bastante. En la previa administración, no la última, pero sí, digamos en las dos previas, vimos la Casa Blanca realmente que se torna o se tornó en contra de Israel, ¿correcto? Ellos Sí. no, realmente cuando Benjamín Netanyahu vino y habló con el Congreso, el liderazgo de la Casa Blanca ni siquiera estuvo allí presente. Y así que no me parece que América va a ayudar en ese momento. Quisiera poder decir que sí, y América ha estado con Israel hasta el día de hoy, excepto por ese momento que acabo de mencionar. Así que va a ser realmente el último día de Israel. El grupo principal que apoya a Israel hoy es el grupo de cristianos y por supuesto los cristianos han sido arrebatados ya para esto entonces y ya no estarán aquí. Estás en lo cierto. Bueno, aún los cristianos, Dave, no todos, gracias al Señor, pero una gran porción o una gran parte se han Sí, apartado, le han dado la espalda y es trágico eso. Cuando Dios le dijo a Abraham, bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré a aquellos que te maldigan, él estaba hablando muy en serio. Y, y mientras nosotros estemos con Israel, Dios va a ayudar a esa nación. Es así. Cualquiera que sean los problemas o la estupidez que tengamos en la Casa Blanca, Dios va a ayudar a esta nación. así Pero si le es. damos la espalda a Israel, estamos firmando nuestro punto de muerte y eso depende de la iglesia. La iglesia hoy en día está más débil hacia Israel de lo que jamás ha estado. Así lo veo, así lo considero. ¿Quieres anexar algo, decir algo, Josh? De hecho, iba a leer una escritura, pero veo que papá ya tiene algo aquí, así que papá, mejor léela Adelante, tú, pero en adelante. Jeremías capítulo 31. De hecho, dos versículos, pero fijándonos en el versículo 35, Jeremías 31. Léelo, por favor. Aquí la tengo. Estoy a punto de tomar tu Biblia, papá, gracias. Pero fuera de pantalla. Tu Biblia no tiene Jeremías, ¿eh? Si no quiero traer la Biblia, ley crece, pero ya en serio, estos versículos son importantes. Jeremías dijo esto. He aquí, dice que así ha dicho Jehová que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas. Lo vuelvo a leer. Que parte el mar
y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Esto es extremadamente importante porque en estos versículos estamos hablando de realmente toda cualidad y propiedad de quién es y de quién está. El Ujú. Señor de los ejércitos es su nombre, hablando de los elementos del sistema solar, de todo lo que transpira que Él ha creado, las leyes que Él ya puso en moción, y como ya les dije en el versículo 36, Él dijo que si esas ordenanzas se apartaran de mí, entonces la simiente de Israel dejará de ser nación. Y Eso quiere decir que mientras ese sistema permanezca, las promesas de Dios para Israel van a permanecer. así es. Estos versículos nos muestran estos dos componentes que usted ha dicho o mencionado de cuán importante es el pueblo de Israel, porque Dios los conecta a estas promesas que Él ha hecho, el pacto, y hay una promesa, pero también hay una diferencia entre una promesa y un pacto. El pacto es algo que puede, en este caso, que no puede ser roto, Mm. y es un pacto eterno, todo cumplido en Jesucristo, y todo, cada pacto que ha sido hecho con respecto a Israel, será completamente realizado y solamente realizado cuando ellos reconozcan a Jesucristo como Mesías. Y Así es, eso así es lo que se es, requiere. así Pero, es. una vez más, estos versículos en Jeremías, yo le animo al pueblo a ir a leer esto porque trata con este nuevo pacto, y aquí es donde este nuevo pacto es presentado, y todos los Ujú. principios, pero Dios muestra cómo Satanás ha deseado, como usted mencionó, destruir al pueblo de Dios, Israel. Y yo quería, bueno, un individuo me hizo una pregunta y creo que es una muy buena pregunta. Me dijo, ¿Satanás realmente cree que puede ganarle al Señor? ¿Realmente cree que él puede ganar y engañar a Dios? No, no creo que eso es, pero Satanás está engañado, conoce las promesas de Dios mejor que la mayoría de los cristianos tal vez. Él sabe lo que ese libro dice, pero está engañado. Y también sabe qué es lo que Dios ha declarado. También así como trató de interpretar, o más bien de tener la vida de Dios y sin éxito, él sabe que si él puede destruir a esta gente, a los judíos, que ahora estamos hablando del mismo nombre de Dios. Él realmente cree que puede vencer, él lo cree Como les eso. dije, él está engañado. Él no está funcionando suponiendo, él realmente siente que puede derrotar al Señor, destruir a Israel, etcétera. Correcto. Y esto lo establecería él, como usted dijo, como Dios, porque todas las promesas todas sus promesas están envueltas, aún las leyes que Dios ha puesto, pero hay mucho en esta escritura, y no quiero dejar nada, papá. ¿Hay algo que quisieras añadir? Algo es lo siguiente, Dios hizo un pacto con Israel, es un nuevo pacto, y este nuevo pacto cumple el antiguo pacto, así que sí cumple las promesas. Si Israel es removida y el remanente no permanece, entonces cae la gracia también y Satanás lo sabe. En segundo lugar, la tierra. El pacto de la tierra está incluido, rectificado en Cristo, así que Dios ha prometido la tierra y allí es donde Él va a establecer su trono. Así que Satanás quiere que Israel no sea nación para que no permanezca, lo dice en el Salmo 93. Y también tenemos la tierra, el tema de la tierra. Y parte de la razón por la cual la batalla de Armagedón es batallado, lo encontramos en Joel capítulo 3, es porque ellos han dividido la tierra. Entonces, Satanás quiere establecer su trono donde Dios quiere su trono. Y permíteme hacer la pregunta, ¿por qué, am, ¿por qué tanta atención entregada a estas personas en esta pequeña nación? La mayoría de la Biblia es entregada a Israel. Entonces, ¿por qué? Porque ¿Perdón? eran el primogénito de Dios, escogidos por Dios Así para es. un llamado en particular. Y en ese aspecto, usted lo dijo correctamente, si algunas de las promesas dadas a Israel fallaron, entonces Dios es hecho mentiroso delante de Satanás. Satanás aborrece a Dios, por eso es que vemos en Salmo 83, dice que, los que aborrecen a Dios han levantado cabeza. Lo dejen claro que los que aborrecen a Dios, si usted aborrece a Dios, aborrece a Israel, aborrece a Dios. Es así de simple. No puede amar a Dios y tener al Espíritu Santo amando No, no me bueno, parece. aborrecen a Israel también.
Y por eso es que es tan importante cuando evaluamos lo que se está enseñando el día de hoy. La iglesia está moviéndose hacia la justicia social. Mientras más buscamos la justicia social, el resultado de la justicia social también trae la resolución de la ecuación palestina-israelí. Y es más pro-Palestina que pro-Israel. Israel es vista y evaluada como un agresor, también es ocupante de la tierra, no es justa, está desproporcionalmente peleando contra los palestinos que básicamente están atacándolos a ellos con armamento altamente justificado y ellos con resolteras y piedras en cuanto a la diferencia que existe. Pero eso es lo que va a pasar. El anticristo va a pelear con respecto a esto, va a buscar el reconocimiento y tendrá el éxito para proveerles inicialmente a ellos, a Israel, el reconocimiento. Entre tanto, entendiendo las promesas del nuevo pacto, no reemplaza a la iglesia a Israel, cumple lo que Dios prometió. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. No las excluyen porque las promesas se regresan a Abraham. Eran antes de la ley y comenzaron con Abraham. Siguieron a Isaac y Jacob y es un pacto eterno. Entonces, esa tierra que ocupan es muy especial ante los ojos de La Dios. tierra de Dios es su tierra, es de donde Él va a reinar eternamente. Y lo que usted dijo, John, Israel tiene un llamado que es muy único como nación, Así que es. Dios los levantó para ser la cabeza de toda la nación y que ellos, Mm, o de todas las naciones, y eso va a así suceder, no va a es, fallar. así es. Para Pero entonces, solamente después que hayan aceptado a Jesucristo. sí, el pacto, John lo dijo, pero se le ha ofrecido a Israel, pero fue hecho con Cristo. El primer pacto fue hecho con Israel y eso se requirió porque el hombre no puede mantener el pacto. Y el segundo pacto fue hecho con Cristo y ofrecido con judío gentil. Al mismo tiempo es un pacto eterno porque por el hecho de, Es un pacto en todo el mundo. es un pacto entre Cristo, su Hijo y Dios. Bueno, Porque el, aclaremos esa heredad de los gentiles. Ellos son sí, una herencia bueno, porque lo dice claramente, es un pacto que haré con la Efesios casa. 2 dice judío y gentil son hechos uno. Así que tenemos que llegar a esa comprensión en el nuevo pacto. Sin embargo, eso jamás reemplaza a Israel como el pueblo llamado de Dios, como la cabeza de todas las naciones. Ese es su llamado. No van a cumplir ese llamado hasta que ellos como nación vengan al pacto que los gentiles ya eran parte de. Y todo el mundo, una vez más, se le ha ofrecido este pacto, pero sale de el plan de Dios a través de Abraham, la progenitura de Abraham. Esta gente es única. Esta gente es el pueblo escogido de Dios A diferencia de cualquier otro como pueblo, ningún ¿no? otro pueblo. Pero la sede será establecida como Israel o cuando Israel regrese a la aceptación del nuevo pacto que uno encuentra en Jeremías 31 del 31 al 34. Así que el pacto ha sido hecho con Cristo y es ofrecido a todo judío y gentil, pero cada uno tiene un llamado específico y no debemos ignorar, no debemos negar este lugar especial que Dios le ha dado a Israel. Cuando nosotros dejamos de reconocerlo, estamos en problemas. John ha mencionado, Estás diciendo que eres más sabio que Dios entonces en esa bueno, situación. los dones y los llamados de Dios son irrevocables. Pablo lo describiría en cuanto a Romanos 11 con respecto a Israel. Así que la bendición que Dios ha querido para Israel vendrá, pero ellos van a tener que aceptar el pacto ofrecido que es como nación, algo que no han hecho, y por eso es que aún estamos estudiando el periodo de tribulación justo antes de este reino milenario, cuando al regreso de Cristo, el remanente de Israel que aún existe aceptará a Cristo y como nación comenzará a cumplir su llamado. Es casi como, bueno, es casi como en una familia, si un padre se aleja de la familia y se convierte en un borracho y deja a su familia, la ignora, la deja y después se arrepiente y regresa, puede tomar ese papel otra vez, puede tomar Así eso es. y eso es lo que sucedió ahora mismo. Israel, por decir así, está en un estado de borrachería, hablando espiritualmente, sin embargo van a regresar,
y son un grupo singular y apartado. pero va a tomar situaciones muy difíciles para que vengan, Correcto. ¿no? Para que vuelvan. No va a ser algo que va a suceder fácilmente. Una mañana van a decir, yo creo que va a ser así. No, no es así. Van a llegar al final casi, casi de la extinción, entendiendo que Dios es su única esperanza. Correcto. Y realmente toda Jerusalén caerá, por lo menos la mitad caerá, y toda Israel propiamente habrá caído ante el anticristo. Y Isaías proclama que la propia oración que ellos van a orar, no palabra por palabra, no, pero sí el contexto de la oración. Y Israel se dará cuenta que es el Señor ahora. Si no nos salva, estamos perdidos, no vamos a Correcto. sobrevivir, pero Él les salvará. Así es. Y una vez más Alabado causamos, como Dios. John ha dicho tan a menudo y correctamente, la teología del reemplazo, la idea Mm, de la iglesia gentil que ha reemplazado a Israel es una locura. Jamás debe ser algo representado ni dicho. repite La eso otra idea vez. de el reemplazo, en donde la Sí. iglesia ha declarado que reemplazan a Israel, es imposible. Este es un grupo de gente que a quien Dios ha designado para un llamado específico y cuando ellos acepten a Cristo van a cumplir ese llamado. Ujú. Ellos deben de mirar la historia. Satanás ha hecho todo lo que ha podido hacer para destruir hasta Sí, este momento. No ha tenido éxito todavía, así que eso debe de sí. decirle al mundo que Satanás no va a hacer lo que quiere hacer. Tenemos que respetar quién es Israel y qué es lo que está preparado Israel para hacer y qué va a hacer en el futuro y su papel como nación, como pueblo. Es distinto, es único, es Mm. maravilloso y la iglesia no reemplaza a Israel. Es una imposibilidad. Algunos de los problemas hechos para Israel son de ellos nada más. En las escrituras del Antiguo Testamento le pertenecen a Israel nacional, es su llamado. Y eso siempre tiene que ser sostenido como único y maravilloso. Aun como todos en este panel están, su llamado es único y maravilloso. Entonces, en el 1948, llegando a esta tierra y la razón por la cual demandaron que la antigua Israel fuese la presente, era porque Dios estaba respaldando eso, ¿no? Así es, correcto, Él fue quien puso eso en sus corazones, el demandar que el presidente Truman hiciera correcto. eso, y así es como fue. Y ese es un cumplimiento directo de la profecía, es un es un complemento directo de la nación de Israel. ¿Sabes cuando el presidente Truman falleció o tiempo antes? Él salía cada mañana y caminaba por un periodo de tiempo para hacer ejercicios. Esta mañana en particular, él tenía un reportero, ¿cómo? Un reportero, Un reportero sí estaba con él y él iba a escribir un artículo, así que le pidió al presidente o expresidente, ¿no? Le pidió, ¿qué considera usted o cuál considera que fue su, su avance más importante en la escena mundial durante su presidencia? Y estamos hablando de un hombre que vio tanta historia, más historia que cualquier otro hombre, tal vez que el presidente Lincoln, tal vez. Y, y el reportero estaba pensando en las bombas atómicas que cayeron sobre Nagasaki, Hiroshima, y fue este presidente el que aprobó eso. Y él pensaba en eso, pensaba en el plan Marcial también, pensaba que esa iba a ser la respuesta, lo que le dio a Europa suficiente latitud y lugar al proveer alimento para que estas naciones no fuesen comunistas, ¿no? Que fue algo pues tremendo. Él también fue quien llevó a cabo la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, así que no hay muchos presidentes que tuvieron tanto que ver como este hombre y ofició tanto, ¿no? Y, y le preguntó cuál fue su contribución más importante. Entonces él esperaba palabras que tuviesen que ver con el retener el comunismo, la bomba atómica que cayeron, ¿no? Que se lanzaron, pero el presidente Truman en ese momento detuvo su paso mientras iba caminando y le respondió que yo puse el prestigio y el poder de la nación americana tras
el Israel convertirse en una nación, yo considero que fue lo mayor que hice. Y él estaba en lo cierto. Y este hombre se sorprendió, no esperaba esa respuesta. Y no lo esperaba en lo absoluto. Pero el presidente Truman estaba en lo correcto. Eso fue lo mayor que él hizo. Y, y esta nación debe de considerar esas Sí, cosas. la iglesia mejor, eh, más le vale tener mucho cuidado. Así es. Pudiéramos cortarnos la nariz de la cara y eso no está bien. Usted no quiere bofetear a alguien que pertenece a Dios. No quiere decir que no son salvos, porque no pueden ser salvos si no aceptan a Cristo como Correcto, su sí es. Salvador, pero proféticamente hablando, ellos tienen muchas profecías que se tienen que Así cumplir es. y ya han visto muchas cumplidas. Permíteme hacer un punto con algo que es muy importante. Estamos viendo a Israel. Israel no ha aceptado a Jesucristo como nación. Así Ha es, vivido esparcida como lo prometió el así pueblo de es. Dios. Sin embargo, ¿por qué la reunió Dios aunque no había restaurado, no se había restaurado? Y el Señor nos responde en el libro de Ezequiel. Es muy importante porque cuando venimos contra la restauración de Israel o al principio de esa restauración, venimos contra Dios. Dice eso en el versículo 22 del capítulo 36. Por lo tanto, decirle al pueblo de Israel, así dice Jehová Dios, yo no hago esto por vuestro bien, casa de Israel, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones. Y santificaré mi gran nombre que habréis ellos profanado entre las naciones, y cuando sea santificado entre vosotros delante de sus ojos, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y Bueno, os traeré de eso lo vuestro está país o a diciendo. vuestro país. Yo no estoy haciendo esto porque Israel fuese más piadoso, sino por mi nombre. Dios hizo pacto y Así promesas a es, Abraham, así Isaac y es. Jacob. Así que la restauración que presentó Israel o que presentó Lauren acerca de Israel es la obra de Dios, y cuando Exacto. Dios hizo eso fue para mostrarle al mundo lo que él había hecho. Tomó una nación que no era nación delante del mundo, la sacó de todo el mundo y la restauró a esta tierra. Ahora nosotros sabemos que no se ha hecho plenamente, pero hemos visto el proceso comenzar, así como Isaac, como Ezequiel diría en el capítulo 37, que ahora se están uniendo el tuétano y las amalgamas, todo, después de la gran tribulación Así como es, nación. así es. Judíos individualmente pueden ser salvos y sabemos eso por causa de las promesas del pacto que están en Cristo, la misma salvación para judíos y gentiles. Mm. De hecho, tan claro en la palabra de Dios, dice en el capítulo 42, versículo 6 de Isaías, yo Jehová os he llamado en justicia y los llamaré y los guardaré y los mantendré para pacto del pueblo. Esa Mm. palabra en el hebreo es goy. Los goim significa todos, todas las naciones, no solamente limitándolo a Israel, sino para todos. Para luz de los gentiles. Ahí está, por luz de las naciones, de los gentiles, el pacto establecido por el bien de que todos pudieran llegar a ser uno en Cristo Jesús, diferentes llamados y propósitos, pero todos en uno, así Pero como todavía tienen que aceptar a deben Cristo, venir aunque de la son misma manera como gentiles, todos los demás, recibiendo a o Cristo igual Jesús que como los su Señor y gentiles. Mesías. Yo lo creo. Maravilloso. Dios va a obrar. Cuando leemos en Romanos 11:29, me parece, los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En el contexto de Romanos 11, esto nos habla específicamente de Israel. El llamado de Israel, De eso es sí. lo que está hablando. Ahora, aplicable y ciertamente a todo llamado, pero debemos Ujú. reconocer que primero y antes que nada en esa conversación, Pablo declara a la iglesia que Dios no ha terminado con Israel y debemos recordarlo. Así como Dios nunca ha levantado eso, jamás se ha arrepentido de operar en su espíritu como dones, ya que se haga eso, Él jamás va a decir, bueno, espero, desearía no haberlo hecho. Los dones y el llamado de Dios son para siempre, aun cuando Y Dios no cambia su pensar, Él no ¿no? cambia de parecer, y eso también sería para la gente Ujú. en la iglesia individualmente. Tal vez fallamos, pero Dios no va a cambiar de parecer acerca de nuestro llamado. Él no va a No, cambiar de parecer ni arrepentirse de nuestra función. no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Así es. Entonces él dijo, no he dicho y no lo haré. Exacto.
Entonces ese llamado es una seguridad, una vez más, demanda una respuesta correcta para Lo mantenerlo en que he efecto. bendecido nada puede maldecir. Así es. Alabado Dios. De hecho, el principio de la edad del reino comenzará en la conclusión de la batalla de Armagedón, que también será la conclusión de la gran tribulación. Jesús dijo sobre el tiempo en particular de la gran tribulación. Porque habrá gran tribulación, Son las palabras de nuestro Señor los últimos 3 años y medio. como la que no ha habido desde el principio del tiempo hasta ahora, ni jamás. Lo peor que el mundo ha conocido y será tan malo que nunca se repetirá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Se refiere a Israel acercándose a la extinción. Mas por causa de los elegidos, De Israel aquellos días serán acortados. por la segunda venida. En el momento más crucial de la batalla de Armagedón, cuando parezca que Israel estará total y completamente destruida, en otras palabras, completamente destruida, Jesucristo volverá. Para asegurar y estando seguro su venida será el evento más cataclísmico, el evento más estremecedor, el evento más traumático que el mundo haya conocido en toda su historia. De hecho, no hay absolutamente nada que pueda describir remotamente cómo será. Con respecto a este tiempo, Jesús mismo dijo lo siguiente, y yo quiero hacer una pregunta acá. Esta es la segunda venida. ¿Y cuántos en el mundo verdaderamente creen que va a haber una segunda venida y el poder y la gloria que la palabra de Dios nos da? ¿Cuántos en la iglesia realmente creen en una segunda venida? ¿Será esa doctrina hoy más débil de lo que jamás ha sido? Sí, señor, el énfasis está de vuelta en la teología del dominio, casi Mm. el mismo concepto que los judíos enfrentaron. Bien, pero ¿a qué te refieres con esa teología? El dominio dice de que tienen que apoderarse de las esferas de la sociedad reinando en la tierra. Ellos ya trataron eso y no funcionó. Bueno, es exactamente lo que Israel estaba haciendo. Cuando nos fijamos en Jesús, estaban ellos arrojando ramas de palmas, diciendo estamos adorando al Señor Jesús como Mesías, como si Él fuese a establecer su reino en ese entonces. Mm. No debían derramarse sobre todos ellos o sobre todo, sobre ellos hasta su segunda venida. Pero querían a un rey para establecer el reino en la tierra. En su primera venida estaban buscando a un rey en vez de buscar al siervo que Así pagaría la deuda es. del pecado. Así que ellos no entendieron las características. Querían el dominio ahora, así como hoy la iglesia quiere el dominionismo. Están buscando en escrituras como por ejemplo en Génesis capítulo 1 donde habla acerca de que al hombre se le dio el dominio de la tierra. Y no lo leen cuidadosamente porque no era dominio sobre otros hombres, ni sobre los ámbitos de la sociedad, sino que están tratando de crear una edad o un siglo cristianizado, y eso se regresa a los reconstruccionistas y los individuales de hoy, la mayoría de esos que aceptan, y no quiero crear discusión, pero son los que trataría el término que utilizan para sí mismos, Ujú. a milenialistas y preteristas. Creen que todas las promesas que están en el libro de Apocalipsis fueron cumplidas antes del primer siglo. Sí, sí, sí. Eso fue inventado por un sacerdote jesuita en la Contrarreforma. Lo hizo para refutar la reforma protestantista y lo que viene en parte de los anabautistas, que son lo que llamamos nosotros, o más bien lo que nosotros llamamos la teología escatológica. Pero con ese entendimiento se aceptó más, especialmente a lo largo de la teología reformada que comenzó a aceptar y traer ese tipo de corrompimiento en cuanto a la enseñanza. El resultado final es de que hemos tenido a muchos desde ese tiempo en el que el señor Dooney en los 60 y un poco después otros que siguieron, tomaron la idea diciendo que era el mandato de llevar el reino en la tierra. Por ejemplo, el señor Wagner de Fuller Theological Seminary comenzó a enseñar este concepto también para presentar la idea de que tenemos que restaurar el llamado apostólico a la iglesia y tenemos que
establecer apóstoles y tomar el dominio de la tierra, lo Ujú. vamos a hacer por oración, para después diferentes ámbitos de la sociedad. Es más grande hoy, está creciendo porque no entienden la palabra de Dios, no entienden la cruz, no entienden el lugar de Israel y no entienden el llamado de la iglesia. Adelante, por favor. Quería hacer este Quiero hac- comentario, se regresa a lo que estábamos diciendo la semana pasada. Si la reforma no habría sucedido, el conocimiento de los eventos de los tiempos finales sería pequeño. Sin un regreso a la cruz, sin un regreso a la justificación por fe, no tendríamos el conocimiento de del fin de los tiempos que tenemos el día de hoy. Es muy importante algo que dijo Pedro, tal vez tengo que decirlo cuando regresemos de la pausa, pero la rama de la reforma salió la enseñanza del bautismo con el Espíritu Santo. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. Tenemos que darle así gracias es. porque cuando la iglesia, cuando la reforma comenzó, de ahí salió la enseñanza del bautismo con el Espíritu Santo y también el fin de los tiempos. Y a ese grado, si dejamos la cruz, seremos lo que segundo de Pedro nos habla, seremos escarnecedores y burladores de la segunda venida de Cristo. Entonces, al grado que nosotros nos mantengamos con la verdad de la cruz, yo creo que impactará grandemente nuestro conocimiento de los eventos del fin de los tiempos y también el florecimiento de esa doctrina en el mundo de hoy y en la iglesia. Bueno, la doctrina de la cruz, yo creo que abre la puerta al entendimiento de la palabra de Amén. Dios. Y yo creo que eso comenzó en gran manera en la reforma. Ya volvimos. Estamos de vuelta. De hecho, al principio de la Edad del Reino comenzará en la batalla de Armagedón, lo que también será la conclusión de la gran tribulación. Con respecto a este tiempo de la gran tribulación, Gran tribulación. los últimos 3 años y medio, como dijimos antes de la pausa, esta gran tribulación durará 3 años y medio. Los últimos serán 7 años, la última parte, los últimos 3 años y medio, y pasará que Satanás va a lograr hacer lo que quiere a través del anticristo, y eso es completamente destruir a Israel. Y él lo lograría a mediados de, pero habrán cosas que van a suceder, que van a llevar su atención. Escuchará noticias del este y del norte, el anticristo me refiero, en otras palabras, en oposición a él, y él pondrá a un lado a Israel en un sentido durante ese tiempo hasta que él pueda resolver ese problema que el Señor instigó desde el principio. Ahora, ¿quién será este en el este y en el norte? No lo sé, pero muy posible será China y Rusia. Muy posible así será. Así que él va a ir y va a batallar allí. Va a tomar unos 3 años para lograrlo. Así que va a ser un levantamiento bastante fuerte. Y usted dice, bueno, pero yo no entiendo esto. Él será de Satanás y ellos serán de Satanás, y Satanás, él pelea bastante en contra de sí. Él hace eso frecuentemente. Y gracias a Dios que así es realmente. Pero la maldad y el pecado siempre está lleno de poderes de las tinieblas que pelean unos contra otros, etcétera, etcétera. La única verdadera paz es con el Señor. Así que el anticristo verá esta situación como una oportunidad para él tomar control de todo el mundo. Él será coronado el príncipe de todo el planeta llamado Tierra, según él. Y lamento decir que estas personas que están, ¿cómo se llama? El calentamiento global, Cambio climático, los del cambio climático y calentamiento eso, global. esa gente, su religión es eso. Van a Sí. salvar la tierra. Escuché al a Pelosi. Nancy Pelosi. Bueno, suena igual. Sí. Ella dijo, nosotros tenemos que salvar el planeta, dijo. Y eso deja fuera a Dios, ¿no? Depende de nosotros, dijo ella. Para hacer eso, nosotros no vamos a buscar petróleo ya.
Y eso fue lo que dijeron. ¿Qué tal esto? Yo no creo que es inteligente entretener a necios. Yo sé que eso es un poco fuerte, pero yo escuché, Pero eso es una realidad, sí, Joshua. pero en este aspecto, o con respecto a esto, entre otras cosas, es antisemitismo y calentamiento global. Hay un ataque contra el cristianismo tradicional Oh, sí. que está en pie el día de hoy, aún en la iglesia en general, en cuanto a algunas doctrinas. Pero escuchamos esto, un hombre, el hermano Pat Robertson, el hermano estaba haciendo comentarios en la situación de Rusia y Ucrania y todo esto que está sucediendo allá, y él vio allí, si él tenía la razón o no, no lo sé, pero él solo vio ahí cumplimiento de profecía bíblica en su mente y alguna cadena, el hombre encargado de eso, él perpetuó el hecho de que cualquier cristiano que cree que con lo que estamos tratando hoy, por eso es que somos los peores fundamentalistas del mundo. Somos peores que los musulmanes y que cualquier otra cosa, porque nosotros queremos que todos mueran. Y cualquier persona que crea en eso, bueno, nosotros vamos a irnos al cielo y salir de aquí, todos los demás van a sufrir, y por eso es que cualquier persona que cree en esta doctrina está promoviendo la muerte de la humanidad. ¿Y qué dijo Robertson? Bueno, esto fue después, él respondió después a algo que él Entendí. dijo, presentó el videoclip y explicó por qué los cristianos que creen en la segunda venida, la muerte del mundo, que la destrucción de Israel, 2/3 partes de Israel, que no puede ser algo bueno, y que en muchos aspectos esto nos hace los peores de los fundamentalistas. Yo pensé que esto es bastante interesante. eh, yo jamás he escuchado eso antes, pero ¿será cierto eso? ¿Somos los peores fundamentalistas por creer que estos eventos van a transpirar? Acaba de definir Mm, ese argumento de los escarnecedores sí. que dice Pedro. Y Pedro está diciendo que hay personas en la iglesia, ¿correcto? Que proponen el mismo punto de vista. Bueno, tal vez vamos a tener que caer presa a Principalmente está los... hablando de los que no son redimidos. Así que una vez más podemos esperar más de lo mismo al pasar el tiempo. Sería lo mismo que si nos fijamos en la comunidad LGBTQ y todas las abreviaciones que le han añadido. No puedo seguir yo en ruta, pero si le decimos al homosexual que no es un estilo de vida correcto, entonces es nuestra culpa que su estilo de vida no los hace felices. Oh, Entonces sí. nosotros los hacemos miserables. Es la culpa de la Biblia, la culpa de los Sí, la culpa de los cristianos. cristianos y de la Biblia, si los dejamos ser, entonces ellos estarían bien y podrían aceptarse a sí mismos, pero su propia conciencia no Mm, aceptará plenamente lo que es, eh, que, bueno, la pelea que ellos tienen contra lo que estén peleando. Así que nosotros no podemos, no sabemos si eso es verdad o no, pero se dice que Nerón hizo arder a Roma y después culpó a los cristianos, y parte de Roma que ardió eran los templos de todos los dioses que la gente adoraba. Y si uno quiere hacer que la ira del mundo se encienda, hay que mm, quemarle sus templos y hay sí, que culpar al sí. cristiano. La misma idea, la misma idea. Estás en lo cierto. Les llamaron gente de odio. Los cristianos le llamaron gente de No es odio. algo nuevo, tal vez sea nuevo hoy, pero simplemente no se había publicado antes de esto. Si Cristo no llega cuando Él llegue, la humanidad se va a consumir ella misma. Tratamos de adherir algún tipo de injusticia a la idea de que Cristo llegará y pondrá fin a la guerra, pondrá fin a la corrupción y va a juzgar el pecado durante toda la eternidad. Pero es ese pecado que está en la humanidad que completamente va a consumir a la humanidad. Dios no interviene, si no hubiese intervenido en el tiempo de Noé, la humanidad se hubiese consumido en el pecado. Y si no entra e interviene en la segunda venida otra vez, la humanidad se consumirá, se destruirá. Así que cuando Él entra para traer juicio y para terminar la corrupción que está en el mundo, Él de hecho está preservando y salvando a la humanidad. Esto no es una forma de injusticia, de hecho, es la mayor forma de justicia que podemos encontrar en la tierra, que Él juzgará el pecado. Sí, Bueno,
Y esto fue lo que dijo el reportero. Y el cristiano es el culpable, según él. Eso quiere decir que toda cosa negativa que sucede en el mundo y que es reportada por un, valga la redundancia, reportero, son los culpables. Eso es Sí, absurdo, ¿no? la palabra de hoy es que los cristianos son los más peligrosos de la faz del mundo, peor que terroristas. ¿Por qué? Bueno, se están oponiendo al sistema que están tratando bueno, el que Ujú, está así es. establecido. ¿Cómo? Le estamos diciendo a la gente que sus Y eso no lo acciones, quieren escuchar. entonces ahora se han, se han dado vuelta a las Bueno, mesas y los si cristianos, estamos locos y esto no es verdad, entonces ¿por qué se preocupan? Esa pregunta. bueno, es lo que siempre ha sido, hermano Swagger. El mundo busca una vida sin Dios, a menos que decidan o ellos inventen su ideología, lo cual lo hacen en su mayoría, pero el verdadero Dios que está allá afuera, que creó los cielos y la tierra, envió a su Hijo a morir en el Calvario para salvarlos. Y eso es lo que no quieren escuchar porque admitir que necesitan a un Salvador significa que ellos son pecadores y apartados de Dios. Caín, si nos regresamos a Caín, las palabras más tristes de la Biblia, y Caín huyó de la presencia del Señor. La Mm, humanidad ha estado haciendo eso desde entonces. así es, Y así como es. cristianos el día de hoy estamos aquí para decirles que Dios los ama, pero no en su condición actual. Él los ama a pesar de su condición actual, pero si quieren una relación con Él van a tener que salir y estar en una exclusividad, ese mensaje de un camino Pero si solamente. no es importante, ¿por qué les importa? Bueno, porque sí hay algo detrás de todo eso y Eso es lo sí, importante allí. sí causa convicción. Mm, No importa cómo lo definan, causa convicción. Cada vez que el nombre de Jesús es exaltado, Él atrae a gente. Y eso hace que la gente que ha huido de la presencia del Señor envía un llamado a la gente. Y estoy convencido por seres amados. Cada vez que oramos por un mundo perdido, que Dios de hecho sí responde. Ahora, ¿lo aceptarán ellos? ¿Preferirían ellos que no se les molestara en su pecado? Ellos preferirían que no se les molestara en su dirección equivocada. Ellos están corriendo y huyendo del Señor. Y ellos no quieren admitir eso. Pedro dice que el juicio, y él específicamente está hablando de la segunda venida, ¿no? Y entonces, ¿será esa una influencia a la santidad? Porque él dice, concerniendo a estas cosas que están en la tierra, ¿qué tipo de personas deben de ser en toda santidad? Entonces, usted dijo esto recientemente, la iglesia se ha llenado tanto de psicología que ya no cree en un juicio venidero. El juicio que viene es tan parte de la doctrina de la iglesia como cualquier otra doctrina, pero no tiene ninguna Eh, parte realmente en lo que es la iglesia, eh, el modelo de la iglesia, del crecimiento de la iglesia. Pocas veces encontramos a un predicador que toma estos versículos y los enseña para explicar a la congregación las promesas de la palabra de Dios, las profecías contenidas allí que hablan de eso y todo vuelve al tipo de Jesús que estamos tratando de cultivar para la audiencia moderna, un Jesús de juicio, aquel que juzga el pecado. Eso no tiene parte en nuestros planes, ¿no? Esto incluiría la revolución de la gracia, incluiría aquellos que, una vez más, realmente está totalmente fuera de lo que es la iglesia hoy día. sí. Como dijo un predicador bautista, el mundo se ha llenado tanto de psicología que realmente no puede creer en un juicio venidero porque es totalmente un anatema a la psicología, ¿no? Así es. Y yo creo que una Así de las es. cosas que no vemos, he estado estudiando el libro de Hebreos recientemente, pero hay un juicio más fuerte Mm. por rechazar la gracia, que jamás existió algo bajo la ley. ¿A qué te refieres? Debe de ser así. Y esa es la presentación de las escrituras. Ese es el Mm, verdadero evangelio, es la verdad. mm, La verdad es que el hombre vivirá eternamente en el infierno por rechazar a Cristo, no por fumar mm, cigarrillos, consumir drogas, andar fornicando. Es por causa de que rechazamos el evangelio que estos días vienen, ujú. porque el hombre
como lo predicó Pablo fuertemente, dijo que no han creído ni han recibido el amor de la verdad, por lo tanto Dios les ha dado o les ha enviado engaños para creer la mentira. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Así, en Mateo 24, aquí está. Y realmente, bueno, vamos a dejarlo allí por un momento. Vamos a continuar en la programación de mañana, la segunda venida. La campaña empieza el miércoles en la noche. La serie de enseñanzas, si le interesa, y espero que así sea, empieza esta tarde, ¿no? Hoy a la 1 y otra sesión a las 2:30 y otra sesión a las 6:30. Todo esto en el auditorio FCA, mismo itinerario para martes y miércoles de 9 a 10 y 10:30 el miércoles. Así que, por favor, alégrense, vénganse para Baton Rouge, va a ser un tiempo maravilloso y esperamos que ustedes vengan. Así es, así es. Va a ser un poquito del cielo en la tierra. Así que realmente queremos que estén orando por esta campaña para que Dios se mueva y vidas sean tocadas, cambiadas, transformados, salvos y creyentes bautizados con el Espíritu Santo. Queremos ver esas cosas. Queremos ver a Dios moverse como nunca antes. Así que estén orando, por favor. Y es una de las razones por las cuales tenemos este tiempo de sábado en la mañana de oración en todo el mundo, para que podamos saber a Dios moverse como lo hizo en tiempo atrás. Él lo puede hacer y yo creo que lo va a hacer. Les amamos a todos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.